Consulado General de México en Miami está de tu lado. Si crees que han sido transgredidos tus derechos, te invitamos a que acudas a esta oficina de protección y asuntos legales del consulado para poder atenderte. Hemos dispuesto un número telefónico que es el 305-979-1534, donde podrás llamarnos y con gusto vamos a atenderte. Tus derechos, como tú, son esenciales. ¿Sabías que durante la pandemia se promovió la ley de licencia por enfermedad pagada y la ley de extensión de la licencia familiar? Conoce más sobre estas nuevas leyes y sobre tus derechos laborales ante el COVID-19 a través de las pláticas que el Consulado de México en Miami ofrece durante la Semana de Derechos Laborales del 31 de agosto al 4 de septiembre. Encuentra la información en redes sociales, a través de la página de internet del consulado o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gobierno de México. Pues muy buenos días a todos. Pues seguimos aquí con las actividades de la 12ª Semana de Derechos Laborales. Y esta mañana vamos a tratar dos temas sumamente importantes: los derechos de los trabajadores agrícolas y también la prevención de trata de personas. Esto es necesario porque creemos dentro del consulado que debemos abordar diversos temas que tengan como propósito informar y empoderar a nuestra comunidad. Y bueno, para esta mañana tenemos dos invitados que el consulado nuevamente agradece, y por otro lado apreciamos mucho, tanto como personas obviamente, y por el gran trabajo que hacen para la comunidad. Tenemos a Francesco Duberli, fundador y director ejecutivo de Survivors Pathway, es la ONG, y también es presidente desde 2013 del Consejo de Violencia Doméstica y Agresión Sexual del Condado de Miami-Dade, así como Victoria Mesa, abogada laboral y migratoria. Actualmente es coordinadora de Immigrant Justice Project en Southern Poverty Law Center. Muchísimas gracias a los dos por estarnos acompañándonos esta mañana. Y para iniciar, le pediría a Francesco si nos podrías hablar un poco del trabajo que está haciendo tu ONG, y posteriormente le pediría lo mismo a Victoria. Claro, gracias a Cónsul por esta gran invitación. Para mí es un honor estar aquí y es un honor trabajar siempre con el Consulado de México, que hace un trabajo fabuloso en el condado de Miami-Dade County. Así que, como siempre te lo digo, felicitaciones por el tremendo trabajo que hacen y por ser uno de los mejores consulados en el condado de Miami-Dade. Y me supongo que en la Florida. Bueno, Survivors Pathway, o lo que en español se llama el Camino del Sobreviviente, es una organización sin ánimo de lucros que tiene como función el trabajo de asistir a personas que han sido víctimas o sobrevivientes de crímenes violentos, como la violencia doméstica, el abuso sexual, la trata de personas, los crímenes de odio o cualquier otro crimen violento. Nosotros asistimos a estas personas en el proceso de navegación del sistema judicial, que es bien complejo aquí en los Estados Unidos, con la, digamos, con la mentalidad y con la meta única de que logren encontrar justicia. Y para nosotros la justicia no es solamente la justicia dentro del contexto judicial, pero es algo mucho más amplio, desde la sanación espiritual, la sanación psicológica, el acceso a servicios sociales y el entendimiento del individuo dentro del contexto social en el que vive y los retos que éste le impone después de haber sido victimizado. Entonces nosotros tenemos abogados de migración, tenemos psicólogos, tenemos defensores, trabajadores sociales, todos al servicio de un sistema holístico que busca en todas sus maneras que la persona que en cierta manera o que fue victimizada pues encuentre un camino hacia la justicia y un camino hacia la sanación después de haber experimentado estos crímenes tan feos. Muchísimas gracias. Y Victoria, que bueno, siempre nos has apoyado muchísimo en el consulado. Bueno, ahora que ya eres parte de esta tan importante organización, ¿nos podrías comentar también el trabajo que están llevando a cabo? Sí, buenos días, señor cónsul. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, como siempre, poder participar en esta semana laboral que es tan importante. Yo trabajo para la organización Southern Poverty Law Center en el proyecto de justicia del inmigrante.
Y el trabajo de nosotros abarca más que todo en poder corregir abusos sistemáticos que existen en nuestro país, sea en el tema de las condiciones de los centros de detención donde los inmigrantes están de pronto detenidos, el acceso a las cortes de inmigración que sea de una manera justa. También representamos a los trabajadores del campo en temas de impacto donde les roban los salarios, donde podemos prestarles los servicios legales para ejercer esos derechos, para evitar la discriminación en el trabajo, mejorar sus condiciones de trabajo de día a día, asegurarnos que haya un respeto por su dignidad y sobre todo porque les paguen lo que debe ser y que no los traten mal ni los abusen. Ante todo también tenemos mucho trabajo a nivel político, podría decir, en el que estamos tratando de hacer que las agencias de policía a nivel local y estatal no se vuelvan herramientas para el sistema de inmigración. Estamos tratando de de acabar con esa narrativa anti-inmigrante que existe en este momento en nuestro país y estamos trabajando muy duro para tratar de cambiar esas leyes que han pasado, que son claramente antidiscriminatorias en este estado. Así que estamos haciendo un poquito de todo por la lucha y la justicia de los inmigrantes en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Pues cuando hablamos de la cuestión laboral, lamentablemente muchas veces nos encontramos con el tema de la trata de personas y muchas veces no se conoce bien lo que es la trata de personas. En ese sentido, Francesco, creo que es muy importante si podrías abordar qué es la trata de personas y cómo en el contexto laboral ha tenido un impacto. Claro, bueno, la trata de personas, o en lo que en inglés se llama human trafficking, al menos desde la perspectiva de la organización de nosotros, trabajamos dos aspectos. En particular, nosotros nos dedicamos mucho al tema de la trata en el contexto de la explotación sexual, comercial, pero también hacemos algún trabajo a nivel laboral. Yo sé que Victoria debe tener mucha más experiencia en el tema de la explotación laboral. Sin embargo, lo que nosotros sabemos hoy en día es que la ley dice que la explotación laboral significa como cuando una persona recluta o genera los medios ya sea de transportación o le da un espacio a una persona para obtener servicios a través del fraude, la coerción y la fuerza. Y entonces sabemos de que en poco sentido, en pocas palabras para tu audiencia, es bien importante que se entienda el contexto de la fuerza, la coerción, en el contexto, la coerción en el contexto de la explotación, porque muchas personas son traídas a este país o están en ambientes donde se les tienen, por ejemplo, en el contexto del campo laboral, se les tiene en una estructura, en un ambiente de esclavitud. Es decir, donde las personas trabajan y no se les paga por el trabajo que hacen y se les forzan a hacer trabajos que son ilegales, es decir, a trabajar más horas de las que deben trabajar y se les paga menos o no se les paga. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de las servitudes, por ejemplo, de las señoras que trabajan en las casas, lo cual hemos visto casos muy horribles de personas que traen a casas de familias y las encierran y no les pagan, o el tema de los trabajadores del campo, que también es bien complicado, que los hacen trabajar horas larguísimas y extenuantes y a veces son sometidos al fraude. Entonces, eso en la parte laboral, en el campo de la trata a nivel de explotación sexual es bien trágica y desafortunadamente nosotros aquí en Miami-Dade County pues tenemos unas estadísticas horribles. Nosotros somos el número 1 en el estado de la Florida y el número 3 en toda la nación en temas de trata de personas, y el hecho de que Miami pues tiene esta industria de turismo tan grande y una industria sexual también muy grande ha hecho de que la explotación sexual encuentre un espacio bien interesante aquí, donde nosotros vemos que la explotación sexual está atacando a nuestros niños y vemos menores de edad enfocados en la trata. Es importante que la gente sepa que cualquier menor de edad, cuando hablo menor de edad me refiero a una persona de menos de 18 años que esté involucrada en el trabajo sexual o en el trabajo sexual por sobrevivencia, es per se ya una víctima, porque los menores no pueden bajo ninguna circunstancia. Ahora, para los mayores de edad se tiene que probar
que la persona está en la actividad sometida al fraude, la fuerza o la coerción en el momento en que se le expone a la explotación sexual. Entonces, digamos que ese es el contexto, en pocas palabras, de lo que es la trata. Entendido, muy bien. Muchas veces, Victoria, nos hemos encontrado con trabajadores agrícolas, y muchas veces algunos de ellos indocumentados, que desconocen cuáles son sus derechos básicos. Considero que es muy importante que pudiéramos comentar al respecto y sobre todo para aquellas personas que por su situación migratoria creen que no tienen derechos. Entonces, ¿podrías abordar al respecto, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Pues ante todo este país se rige por un principio muy básico. Es el trabajo que usted haya hecho, es trabajo que debe ser recompensado. Por lo tanto, si usted es un trabajador que ha hecho un trabajo para algún empleador y no está recibiendo el salario que se le prometió, lo que usted gastó en ese tiempo de cumplir ese trabajo, usted tiene un derecho. Desafortunadamente, las leyes federales laborales están regidas también por el qué tan grande es el empleador o no. Para que usted tenga las protecciones normalmente federales, usted debe trabajar para un empleador que haga más de $500,000 al año. Eso es bastante en el tema, en trabajos pequeños. Si usted trabaja en un restaurante, si usted trabaja de pronto en una tienda pequeña, desafortunadamente puede que no cuente con esas protecciones federales que contarían otros trabajadores. Pero muchos condados cuentan con sus propias leyes y regulaciones donde le podrían a usted ayudar a recuperar ese robo de salario. Entonces, el mensaje principal es que así usted sea indocumentado, si usted hizo un trabajo para una persona y no se le ha pagado, usted tiene un remedio legal. De ahí se tiene que determinar cuál sería el tribunal más apropiado para que usted pueda ejercer sus derechos. Entendido. Y volviendo al punto, Francesco, que recientemente comentabas, de alguna forma ya lo trataste, pero ¿cuáles podrían ser las diferencias entre trata sexual y laboral? Y si nos ayuda mucho, si puede dar como puntos muy específicos para la gente que nos está escuchando, tomarlos en consideración. Bueno, la misma palabra lo dice, acuérdate, la trata laboral, la explotación laboral se da dentro del contexto laboral. Es decir, la persona, como decía Victoria, que por cualquier circunstancia se le obliga, se le forza a trabajar o durante el trabajo se expone al fraude, pero especialmente nosotros vemos mucho el tema de casi de la esclavitud moderna, ¿no? De la persona que la obligan a trabajar largas horas y extenuantes horas, y especialmente ahora en el contexto de la migración. Y luego se le dice, bueno, tú no tienes documentos, no se te va a pagar. Eso es trata, pero tiene que ver con el trabajo. Lo pasa en los hoteles, pasa en las casas, las personas que sirven en las casas. Pasa, por ejemplo, en estos sitios de turismo que traen personas a los barcos o a sitios donde la gente viene a pasar turismo, como en hoteles. Ahora, la explotación sexual comercial es distinta porque se da en el contexto de la sexualidad, es decir, de vender a un individuo su cuerpo en el contexto del sexo, de la sexualidad, de la industria sexual. Entonces ahí lo que vemos es, por ejemplo, personas que se les convence, que se les obliga. Nosotros vemos mucho el tema de la coerción, la manipulación psicológica, y sé que vamos a hablar luego, por ejemplo, en el contexto de las comunidades un poco más marginalizadas, como la comunidad de gay, lesbianas, bisexuales y transgénero, cómo se da el tema de la trata sexual. Pero entonces, claro, son estas personas que las venden para ser accedidas sexualmente dentro del contexto comercial en contra de su voluntad o coercionadas o en un contexto de fraude. Entonces esa es la diferencia. Unas son personas que ponen a trabajar, digamos, en el campo, a hacer labores específicas relacionadas con el trabajo. La trata sexual son relacionadas con el sexo, es decir, que venden a la persona, hasta pasan dentro del contexto del trabajo sexual. Entendido. Victoria, muchas veces pues la gente llega acá sin, sobre todo los trabajadores agrícolas, me refiero, sin un contrato, y sé que una de las recomendaciones que se hacen es que lleguen con un contrato. ¿Podrías ampliar un poco esta información? Sí, claro. Cuando estamos hablando de los trabajadores que vienen con visas para trabajar en los Estados Unidos,
existen dos programas básicos que son los que traen trabajadores que les pagan lo que se diría low wage workers, trabajadores que ganan el salario mínimo. Por lo general vienen en el programa, bajo el programa H2A, que es el programa de trabajadores agrícolas, que son trabajadores que les dan una visa para que puedan venir a los Estados Unidos y trabajar por 10 meses, pero solo lo pueden hacer para un empleador específico. La visa está completamente restringida a trabajar para un empleador. Y ahí es donde empiezan los primeros problemas de este programa. Es que muchas personas no saben que este programa exige que cada trabajador reciba una copia de su contrato, donde se determina cuáles son los términos de las condiciones de trabajo, cuánto se le debe compensar por hora, dónde va a estar trabajando y qué tipo de trabajo va a estar haciendo. Entonces es muy importante que todos los trabajadores H2A exijan una copia de ese contrato antes de empezar a trabajar, porque eso les va a dar la oportunidad de determinar si ustedes están siendo víctimas del abuso laboral o lo que puede también volverse una situación de abuso de tráfico laboral. Los trabajadores H2B son las visas para trabajadores que vienen a otras industrias que no son agrícolas. Y se ve, como lo comentaba Francesco, se ve mucho en las industrias de hoteles, pero digamos de México vienen mucha gente al corte de la yarda, aquí en la Florida, corte del pasto, o en las ferias. Y esta es una industria que desafortunadamente tiene un nivel muy alto de esclavitud, porque los trabajadores están completamente limitados y su movilidad depende 100% de ese patrón que los moviliza de una ubicación a la otra. Entonces esas son como las cosas más importantes. El programa H2B como tal no tiene un contrato, sin embargo sí tiene unas regulaciones muy específicas que el empleador debe cumplir. Y cuando usted se presente para su entrevista en el consulado para que le otorguen esta visa, usted puede exigir que le den una copia de esas regulaciones para que usted entienda qué protecciones tiene. Y aprovechando que estamos hablando sobre las visas, Victoria, ¿podrías volver a mencionar los puntos específicos de la H2A y H2B? Mucha gente nos está escuchando y bueno, a veces hay confusión cuál es cuál. Ya las mencionaste, pero valdría la pena tener como muy puntual aquí que lo estamos escuchando y para tener la información también aquí en el consulado, qué es un H2A y un H2B. Claro, entonces nuevamente el programa H2A es el programa para trabajadores agrícolas. Ese programa es un programa que no tiene un máximo de visas, o sea, pueden traer los trabajadores que quieran al año mientras el Departamento de Trabajo los permita. Esos trabajadores por lo general vienen con garantías de lo que pueden ganar por hora. Así les paguen por contrato, por la pieza, por el balde, lo que sea. El patrón tiene la obligación de cumplir con un salario mínimo que está establecido en el contrato. Y este salario mínimo no es igual que lo que llamamos el salario mínimo aquí en la Florida o en los Estados Unidos, es más alto. El programa H2A da vivienda gratis y eso es muy importante que los trabajadores lo sepan, que cuando vengan de su país, vengan de México, si el patrón les está haciendo una deducción de su cheque por la vivienda, eso es una violación del contrato. Este programa tiene la obligación de que el empleador le dé a usted vivienda gratuita. Adicionalmente, el patrón está haciendo una promesa de que va a cumplir con todas las reglas y regulaciones sobre el aseo, sobre la seguridad en el trabajo, sobre que les van a dar una vivienda digna y limpia. En esa vivienda les tienen que dar una cocina para que ustedes puedan preparar sus alimentos. Si no tiene cocina la vivienda, el patrón se tiene que comprometer a que les va a preparar los alimentos y les va a cobrar un precio justo, no que va a ser una ganancia haciéndoles el almuerzo todos los días. Y hay muchas garantías que realmente se extienden más en el día a día, como estar en el trabajo, que les den agua, que hayan baños a ciertos pies del campo, que les den permisos de tomarse descansos, pero sobre todo también de que ustedes tengan la oportunidad de entender que si su trabajo es agrícola y lo trajeron para trabajar en el campo, usted no tiene por qué estar trabajando en una empacadora. Y eso es muy importante porque ya pasa mucho, que les cambian el trabajo sin darse cuenta y los ponen a pintar una finca, a pintar una casa, a hacer trabajo de construcción, algo que no tiene nada que ver con la visa H2A.
El programa H2B, la diferencia principal, como dije, es que no es un programa agrícola, es un programa de las otras industrias y la vivienda desafortunadamente no es gratis. En esa el patrón sí tiene la oportunidad de cobrarles mensualmente o mensualmente, después de cobrar por la renta, pero les tiene que cobrar también un precio muy justo. No les puede cobrar más de lo que el mercado cobraría por darles esa vivienda. Los derechos en general sí siguen siendo los mismos que el programa H2A. Y básicamente eso es como la distinción principal. La otra distinción es que, entre las dos visas están todas atadas al mismo empleador, como mencioné anteriormente. Si usted no está contento con su patrón, desafortunadamente el único remedio que usted tiene es renunciar y regresar a su país. Usted no tiene la oportunidad de irse a trabajar con esa visa para otra persona, a menos que el Departamento de Trabajo le permita hacer un cambio de visa con otro empleador. O sea, los trabajadores están completamente sujetos al poder de ese empleador bajo todas las circunstancias. Entendido. Muchas gracias. Creo que es muy, muy importante entender cómo es el manejo de las visas, sobre todo para todos los trabajadores agrícolas. Y Francesco, volviendo al punto del tema que estábamos comentando contigo, hay situaciones en las que de repente estamos en un lugar donde vemos cosas que pueden ser, que estamos viendo movimientos con las personas que la están utilizando, pero no las sabemos reconocer. Bajo tu experiencia o tus conocimientos también, ¿cómo podremos detectar esas señales o síntomas que pueden presentar que esa persona está siendo una víctima de los temas que estamos discutiendo? Bueno, sí, muy buena pregunta. Es muy importante siempre, por ejemplo, estar muy consciente de situaciones de abuso que a veces incluso las puede la gente tomar como regulares, pero es un poquito importante mirar más allá. Por ejemplo, en el contexto del trabajo, si usted va a una casa y usted encuentra que la señora que le está sirviendo es una señora migrante o es una persona que tienen encerrada, y usted ve que si se quedó en esa casa y esa señora la llaman a la 1, a las 2 de la mañana. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de casos que nosotros hemos tenido aquí, que han sido de trata laboral, y tuvimos una señora mexicana que habían traído a una casa de una gente muy rica y la señora la encerraron en una mansión en una de las islas de aquí de Miami, y la señora trabajaba de domingo a domingo, y entonces los patrones podían llegar a cualquier hora. El patrón llegaba a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y ella se tenía que parar a hacerle café, a hacerle desayuno. Es decir, que la señora le estaban violando todos sus tipos de derechos laborales, y aparte de eso le retenían el dinero porque le decían que no le iban a pagar porque se portaba mal o porque no había hecho eso. O sea, la señora era una esclava. Y entonces yo me pregunto si las personas que iban y visitaban esa casa a lo mejor no miraban, por ejemplo, el estrés que la señora podía tener, sus condiciones laborales. Lo mismo pasa en el campo. Si usted ve a un niño trabajando, es un delito. Un niño no puede estar trabajando en el campo. ¿Cuáles son las circunstancias de trabajo en el campo? Muchos viven hacinados, los hacinan en sitios, y lo que decía Victoria, por ejemplo, les impiden la movilidad. Usted ve que hay muchas personas que son trata de personas, las montan en un carro, que son víctimas de la trata laboral, las montan en un carro y las transportan, y usted siempre ve el patrón que no los deja ni hablar, y además es gente que tiene miedo. Eso en el contexto laboral. En el contexto de la explotación sexual comercial, como te lo decía antes, un niño, una persona menor de 18 años, inmediatamente es una persona víctima de trata. Es que no hay negociación ahí. Si la persona que está viendo este programa sabe que hay un menor de 18 años en este momento intercambiando sexo por comida, por ropa, por casa, y que hay, eso ya inmediatamente nos deja saber de que hay un caso de trata de personas menores. Ahora, en mayores, por ejemplo, vemos que a las mujeres las tatúan. Si ustedes ven mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual en las calles, uno ve mucho, por ejemplo, en Miami Beach últimamente se ven muchas mujeres caminando las calles. Estas mujeres tienen un PIM, un proxeneta, en inglés se dice PIM, es un proxeneta, que es el hombre que está detrás de ellas cobrando, que es el hombre que las maltrata. Si usted ve que están maltratando a unas mujeres, estas mujeres a veces llegan a sitios, usted las va a ver con temor, las va a ver con miedo, no tienen la capacidad de hablar, a veces están golpeadas y pueden llegar a las consultas de los médicos, pueden llegar al odontólogo, pueden llegar al peluquero, y entonces siempre va a ver que la persona, la mujer o el hombre,
viene con este señor que está como pendiente de lo que está pasando con la señora que está ahí en ese momento recibiendo servicios. Sería importante también tener en cuenta eso, como decía antes, los tatuajes es una cosa muy interesante y muy importante de tener en cuenta. Desafortunadamente sabemos que las redes de prostitución y de explotación sexual han generado estos códigos que se dan a través del tatuaje, cosa que si de la mujer se escapa, digamos que la mujer fue tatuada aquí en Miami por una red de trata de personas y esa muchacha se vuela a Nueva York y se va para alguna otra y es capturada por otra red de traficantes sexuales en Nueva York a través del tatuaje, ya saben de dónde, a quién le pertenece ella, porque acuérdate que en el problema de la trata es que la persona se convierte en un esclavo, se convierte en propiedad del traficante. Entonces, hay que tener en cuenta mucho ese tipo de circunstancias, siempre estar muy pendiente, por ejemplo, los trabajadores de hoteles, ¿no? Tener mucha conciencia cuando ven entrando personas a habitaciones, en el sentido de que se dan cuenta de que saben que es prostitución lo que está pasando allí, pero es esa persona que están vendiendo en ese hotel, viene acompañada, quién está trayendo a esa persona al hotel, cuáles son las circunstancias en las cuales esa persona está entrando, está drogada, no está drogada, si se ve que está siendo coercionada, si se ven signos de que la persona tiene nervios, tiene miedo, cómo luce la persona. Entonces son cositas que debemos de tener siempre en cuenta, pero definitivamente el tema de ver menores es importante que la persona esté pendiente. Pero ante todo yo creo que lo más importante es reconocer de que desafortunadamente en nuestro país tenemos ese problema y especialmente en el condado de Miami-Dade y que debemos de estar siempre pendientes a las señas, ¿no? A lo que vemos. A esas personas que es que tú te das cuenta cuando está la víctima porque a veces tiene miedo o tú ves que la persona victimizada viene con el proxeneta y el proxeneta está allí y se puede ver. Entonces es siempre bueno un poquito mirar más allá, investigar y llamar a las autoridades. De acuerdo, muchas gracias. Victoria, Francesco comentaba situaciones de hacinamiento para los trabajadores agrícolas. Particularmente en el contexto del COVID-19, pues bueno, es una situación que nos preocupa y también la hemos escuchado. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene el empleador para cumplir con las medidas de distanciamiento social y seguridad en los campos agrícolas en esta pandemia? Pues básicamente en este tiempo de la pandemia, el empleador de todas maneras sigue responsable de otorgarle un lugar de trabajo al trabajador que sea sano y que esté fuera de peligros. Esas circunstancias no cambian porque haya una pandemia. Ellos no tienen una excusa para no cumplir con esas obligaciones federales. En este momento, desafortunadamente, con la pandemia estamos escuchando de muchos temas donde los trabajadores se quejan de no tener oportunidad de distanciarse, por ejemplo, en la agricultura, si están trabajando en una empacadora que los ponen uno al lado del otro. Si el trabajador por alguna razón se enferma con el brote del COVID-19, esto puede ser una manera de obligar que el empleador responda por los gastos médicos de ese trabajador, porque si las circunstancias del trabajo fueron las que le causaron esa enfermedad ocupacional, el empleador sigue siendo responsable por todos los gastos médicos de ese trabajador. También el empleador tiene la obligación de darles todo el equipo de protección necesario, o sea que si necesitan máscaras, les tiene que dar las máscaras. Si los trabajadores necesitan guantes, que les dé los guantes. Esto no debería ser una obligación del empleado bajo ninguna circunstancia. Y ante todo es importante que los empleados sepan esto, de que no les dé miedo exigir esas obligaciones, porque eso es algo que tiene que cumplir el empleador más que nada. Desafortunadamente las agencias federales no están respondiendo de la manera que quisiéramos. Hay mucho miedo dentro de los empleados federales de ir a hacer investigaciones en el campo para ver cómo son las condiciones de pandemia en este momento. Pero de todas maneras tienen que ustedes quejarse, tienen que grabar, traten de guardar toda la evidencia necesaria que muestre que este empleador no está cumpliendo con las condiciones que debe. Algo muy importante que voy a decir que estamos escuchando en este momento de la pandemia con los trabajadores H2A es que como muchos trabajadores se han ido a raíz de que el patrón no está cumpliendo con estas garantías y estas protecciones en el trabajo, muchos empleadores están usando la coerción para obligar a los trabajadores que no han renunciado a que trabajen. Y estamos escuchando situaciones muy específicas donde les están confiscando sus pasaportes
precisamente para evitar la movilidad de los trabajadores y que ellos no se puedan regresar a México si desean. Esto es una violación de la ley y es una condición que puede ser considerada de tráfico laboral. Lo cual es la retención entonces, del pasaporte es una de las condiciones para tráfico laboral. Sí, entonces es muy importante que tengan eso en cuenta, que si usted está en una situación de miedo en este momento porque su empleador le está diciendo que si usted se queja, lo va a mandar para México, o le quita sus documentos para que usted no tenga posibilidad de escaparse, o le está exigiendo que haga trabajo sin parar por horas extremas, estos son completamente condiciones de esclavitud y usted tiene derechos. Y lo más importante es que no le dé miedo quejarse con las autoridades. Esto es un delito muy grave y ahorita con la pandemia no puede ser una manera para que los empleadores tengan una carta libre para el abuso en los trabajadores. Victoria, yo creo que sería importante también agregar para las personas que estén escuchando eso, que a veces la persona tiene miedo de que lo que va a pasar es que los van a devolver a su país y no es así. Existe una visa que se llama la visa T, que a lo mejor Victoria puede elaborar más en eso, pero la visa T es una visa que se le entrega a las personas que son víctimas de trata y que están colaborando con las autoridades, y esa visa le permite quedarse en este país, y es una visa que además le abre el proceso para convertirse en un futuro residente y ciudadano de este país. Exacto, y justo, bueno, queríamos también hacer esa pregunta, así que es bueno que lo menciones, Francesco, sobre las visas T, y por otro lado, bueno, ya que estamos en el tema también de los campos agrícolas y demás, pues ¿qué consejos podrías también darnos para prevenir la trata de personas en este contexto? ¿Yo? Sí. Mira, yo creo que sigo la línea de Victoria. Es importante que la persona reconozca esos signos de explotación y que no tenga miedo a denunciar. Si a mí me quitan el pasaporte, me dicen, bueno, tú tienes que seguir trabajando y no te voy a pagar porque yo tengo tu pasaporte, o si me dicen, tú no puedes salir de esta casa, solo puedes salir conmigo. Todo ese tipo de constricciones, de coerción, pueden resultar en un caso de trata y no hay que tener miedo. Vuelvo y se lo digo, existe la visa T, que es para personas que han sido víctimas de trata. Incluso existen otro tipo de visas que también pueden, como la visa U, pero en este caso sería la visa T. Es importante que la gente pierda el miedo, que la gente sepa que a pesar de todo las autoridades están ahí para defenderle, porque hay un grupo muy grande de trabajo en contra de la esclavitud y ese tipo de cosas se deben saber. Lo mismo pasa con las personas que están siendo víctimas de explotación sexual. Si es una persona menor, vuelvo y se lo digo, y sabe que eso está pasando, denuncie porque hay organizaciones como la mía que están para ayudar. La Fiscalía tiene programas específicos, el FBI tiene programas específicos para la ayuda a víctimas de trata. Y nosotros como ciudadanos debemos de continuar esto que estamos haciendo, y es continuar educando las comunidades, continuar hablando con las comunidades, generando conciencia de que esto sucede para poder identificar mejor y colectivamente. De acuerdo. Bueno, yo creo que mencionabas dos puntos importantes. Ya hablamos por un lado de las visas T y quisiera, si Victoria, por un lado, hablar de cuál es la situación o los delitos más frecuentes en los campos, sobre todo en materia de género, y aprovechando lo que ya también mencionaba Francesco, para ir más a detalle, lo que sería una visa U y la visa WABA. VAWA. Sí, pues desafortunadamente las violaciones más frecuentes que se ven en el campo, y más que todo se ve en trabajadores mujeres que no tengan documentos para trabajar legalmente, es el acoso sexual. Es algo que sigue desafortunadamente pasando en esta industria, es muy recurrente, y también mucho se debe desafortunadamente a la cultura latinoamericana en la que estamos creciendo, en donde ciertos comportamientos en nuestros países que pensamos que son correctos en este país son una violación y puede resultar en una responsabilidad del patrón en que está violando la ley. Desafortunadamente vemos mucho de eso. Hemos visto casos aquí en la Florida de violaciones de trabajadoras en empacadoras, en el campo. Recuerde que el acoso sexual no tiene que ser necesariamente físico. Si usted es una persona que está constantemente siendo atacada, molestada con palabras vulgares, donde sus condiciones de trabajo están siendo afectadas, eso es una violación laboral. Si a usted le están exigiendo a que dé
su cuerpo o que ofrezca algo para que le den más horas de trabajo, eso es una violación de la ley. Usted no tiene por qué ser víctima ni tiene por qué soportar esas condiciones de trabajo. Entonces, desafortunadamente se ve mucho en el tema del género. También se ve mucho la discriminación de edad, y esto desafortunadamente en la agricultura se repite muchísimo, que como es una industria que que depende mucho de la rapidez del trabajador en cuanto puede cosechar durante un tiempo determinado, desafortunadamente a medida que nos van llegando los años y que nuestro cuerpo ya no es tan joven como antes, empezamos a ser víctimas de discriminación por nuestra edad. En este país hay protección. En el momento que usted cumple 40 años, tiene unas protecciones adicionales precisamente por su edad. Y esto se ve mucho en la agricultura, personas que han trabajado 30 años en esa industria y de un momento para otro los despiden de su trabajo porque no pueden cumplir con la productividad. Esto realmente es discriminación por la edad, y en la agricultura se repite mucho, pero la gente no dice nada por vergüenza, por miedo, y más que todo por esa cultura que tenemos de que nos da vergüenza decir me quedé sin trabajo porque ya no soy rápido. Entonces es muy importante que tengamos eso en contexto de que eso es discriminación y que usted tiene derecho sobre eso y que la ley lo protege de esta discriminación y para que no se repita en ninguna circunstancia. De acuerdo. Y en particular de las visas U y VAWA, ¿podrías explicar un poco al respecto? Sí, claro, pues la visa T, como mencionaba Francesco, es una visa que le permite a las víctimas de tráfico humano y a sus familiares inmediatos de quedarse en los Estados Unidos y trabajar temporalmente mientras un caso se está llevando a cabo, sea con las autoridades locales, con la fiscalía o con el gobierno federal. Desafortunadamente, yo sí quiero decir que esta visa no viene inmediatamente y desafortunadamente mucha gente se confía de eso, de me voy a quedar, voy a tratar de colaborar con las autoridades, lo cual yo sí les digo que lo hagan porque esto no debe repetirse, son crímenes que no tienen por qué repetirse, pero no es un proceso automático donde el día de mañana usted le van a dar un permiso de trabajo y usted va a poder seguir su vida común y corriente mientras este proceso legal sigue. Es un proceso muy lento. Es más rápido que lo que se llama la visa U, que también es una visa para víctimas de crímenes serios. Entonces, si usted, digamos, una persona que fue asaltada en la calle y fue acuchillada, si usted colabora con las autoridades en meter a esa persona a la cárcel, usted va a poder aplicar eventualmente a una visa U. Esa visa aún es más complicada y se puede demorar muchísimos años antes de que usted la reciba. Entonces hay que tomar esto muy en serio, que si usted es víctima de un crimen, sea laboral o de otro tipo de crímenes, y quiere obtener una de estas visas que le puede ayudar a tener un estado migratorio legal mientras se lleva este proceso legal, tiene que tener muy en cuenta que es un proceso muy lento y que le va a exigir a usted una colaboración constante con las autoridades, porque en el momento que usted deje de colaborar con las autoridades, desafortunadamente las autoridades no lo van a apoyar más con esa visa y usted se puede quedar sin nada. Entendido, gracias. Francesco, un grupo que hemos platicado anteriormente que es muy vulnerable también en los campos agrícolas y sobre todo con los que también Survivors Pathway trabaja frecuentemente es el grupo de la comunidad LGBTQI. ¿Podrías también elaborar un poco al respecto y de qué manera también se les puede asistir? Sí, bueno, el tema de la comunidad de gay, lesbianas, bisexuales y transgénero en el contexto del trabajo en el campo y la migración es tremendamente triste en el sentido de que todavía se vive un nivel de invisibilidad muy grande. Nosotros en este momento ni siquiera tenemos unas estadísticas exactas de cuál es el impacto de la trata de personas en estas comunidades, porque el mismo sistema como tal no está equipado para colectar información y data que nos permita tener una información seria. Sin embargo, en la experiencia, en el trabajo con la comunidad, nosotros sí sabemos de que están expuestos a unos niveles de violencia impresionantes y que en contextos, por ejemplo, de la explotación laboral en campesinos, es todavía más trágico, porque sabemos de que estas personas ya están expuestas no solamente a la explotación, sino a la discriminación, y una discriminación ligada a ataques violentos, o a una discriminación donde el hecho de que se es gay, se es bisexual, se es lesbiana o transgénero se convierte en la manera como la otra persona puede coaccionarlos y obligarlos
a hacer actividades en contra de su voluntad o a entrar en la esclavitud. Y sabemos de que el estigma es tan grande y en muchas personas, por ejemplo, de la comunidad gay, que vienen de comunidades campesinas o indígenas, el miedo a que sean descubiertos, el miedo a hablar de su identidad, de su orientación sexual o su identidad de género, puede ser tan grande, que lo hace vulnerable a que cualquier persona pueda tomar este tema y explotarlo. Y cuando digo explotarlo, es explotarlo en contra de la víctima, en contra de la persona. Es decir, si tú no haces esto, voy a contarle a tu familia. Si tú no haces lo otro, voy a decirlo en Facebook, voy a decirle a tu pueblo, a tu gente, voy a decirle a tu comunidad que tú eres gay. Y entonces hace que la persona psicológicamente entre en un nivel de caos y de tensión tan grande que se deja esclavizar. Por el otro lado, pues sabemos que están en el silencio total. En términos del campo, no hay programas, la educación es muy poca, entonces es trágico. Ahora, en el contexto de la trata sexual, es todavía peor, es horrible, y entonces sabemos de que el impacto es grandísimo y desafortunadamente, vuelvo y te lo digo, no tenemos herramientas a nivel del sistema para adquirir estadísticas. Survivors Pathway es una organización que se ha dedicado por los últimos 10 años a trabajar con la comunidad LGBT en el contexto de la victimización, y entonces nosotros hemos colectado información y colectado estadísticas que nos permiten saber el impacto que el crimen tiene en estas comunidades y especialmente en el contexto de la explotación sexual. Nosotros sabemos de hecho que las mujeres transgénero y en especial la mujer transgénero latinoamericana migrante es una de las que más se ve afectada por el tema de la trata sexual y la explotación comercial sexual. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos aquí un programa para la comunidad transgénero, donde a este punto nosotros hemos tenido registradas 620 mujeres transgénero latinoamericanas que han sido víctimas de la explotación sexual comercial, y no solamente como adultos, pero niñas. Y entonces cuando tú escuchas las historias de las mujeres transgéneros en Latinoamérica que comenzaron su proceso de transición, dito en México, Guatemala, Honduras o Suramérica, que parte del proceso de transición hizo que las botaran de sus casas, hizo que las echaran de sus casas, que quedaran en las calles y se vieron obligadas al trabajo sexual de sobrevivencia cuando eran niñas. Es decir, que si lo vemos desde el contexto de la ley, pues ya eran víctimas de explotación sexual desde muy corta edad, porque eran niñas de 12, 11 años que ya estaban haciendo trabajo de explotación sexual comercial en las calles, que luego han emigrado aquí y entonces aquí han caído en redes de proxenetas, o además que se han conseguido proxenetas que les dicen que las aman, y entonces esto es un problema muy grande, ¿no? Porque es todo el tema de la coerción psicológica, donde la persona le dice, no, yo te quiero, yo te amo, y porque tú me amas vas a hacer esto. Y entonces las obligan y luego las golpean y las exponen a unos niveles de violencia muy grandes. En el tema de los emigrantes gays es lo mismo. Muchos muchachos gays que vienen a los Estados Unidos huyendo de la violencia y de la discriminación que se les pone en sus países de origen, y vienen a Miami porque saben que Miami es una de las ciudades que es mucho más tolerante con el tema y más inclusiva, pero cuando llegan a Miami se encuentran con una cantidad de retos y una cantidad de situaciones culturales, económicas e incluso legales que los ponen en unas circunstancias de vulnerabilidad extremadamente grandes, y que entonces hacen, por ejemplo, de que caigan en manos de estas personas que no tienen escrúpulos, que los vuelven adictos a las drogas, y que luego cuando los han vuelto adictos a las drogas comienzan a venderlos y a intercambiarlos por drogas. Entonces, yo te podría contar infinidad de casos que son muy tristes, y que además es interesante que se entienda de que la explotación sexual comercial está también muy atada a la pandemia del VIH. Entonces sabemos de que nosotros en Miami tenemos una de las pandemias más grandes de VIH en toda la nación. Somos el número 1 en todo el país, liderando las estadísticas de nuevas infecciones de VIH, siendo los latinos los más afectados, y sabemos de que hay una conexión, una correlación directa entre la explotación sexual y la infección del VIH. Entonces son este tipo de circunstancias que debemos de tener en cuenta y que se complican y que hacen que el emigrante latinoamericano dentro del contexto LGBT pues sea mucho más vulnerable que cualquier otro tipo de migrante, porque le estamos adhiriendo un nuevo reto, un nuevo componente del cual es complicado, y sabemos de que muchos vienen con temor porque fueron perseguidos en sus países
y vienen con ese temor ya integrado en sus mentes de persecución y entonces vienen aquí con terror de decir que son gays o que son lesbianas. Es importante que sepan de que pueden aplicar por asilos. Hay asilos y los asilos se entregan también por discriminación de identidad sexual en sus países de origen. La U-Visa, yo sé que Victoria estaba diciendo de que es complicada, la U-Visa se está tardando en este momento 10 años, pero yo quiero que sepa de que al menos en la experiencia de nosotros, a pesar de que es complicada, nosotros hemos tenido una experiencia muy buena porque trabajamos directamente con todo el sistema judicial y las policías de la ciudad del condado, quienes siempre trabajan muy cercano con nosotros y facilitan el proceso, y al menos durante el proceso de acceder a la visa tienen un permiso de trabajo y tienen una licencia de conducir, y eso les facilita. Yo creo que para ir ahora sí al punto, ¿qué podemos hacer y cómo podemos apoyar a la gente? Voy a pedirle a cada uno de ustedes si me puede dar alguna respuesta al respecto. Particularmente empezaríamos con Victoria. ¿Ante qué autoridades locales pueden dirigir un jornalero agrícola para recibir orientación legal en caso de requerir ayuda? Y también a través del Southern Poverty Law, ¿cómo pueden trabajar con esta comunidad? Sería importante, y les pediría ser así como muy puntuales para la gente que nos está escuchando, saber cómo pueden acceder a cualquier tipo de apoyo, ya sea legal, a través de sus organizaciones y sobre todo a través de qué autoridades. Para los trabajadores H2A y H2B, yo les recomiendo dirigirse a las autoridades federales del Departamento de Trabajo, de la División de Wage and Hour, de salarios y pagos. Ellos son los que se encargan de ejercer todas las leyes bajo los programas H2A, H2B. Si usted es un trabajador indocumentado o simplemente un trabajador aquí local que tiene documentos legales para trabajar, si está en el condado de Miami-Dade y le deben alguna cantidad por menos de $5,000, el condado de Miami-Dade tiene un programa donde usted puede buscar que le paguen su salario. De otra manera, lo mejor es acercarse a una organización sin ánimo de lucro que preste servicios legales, tal como el Southern Poverty Law Center, mi organización, o Servicios Legales de la Florida, que también atiende casos de laborales, o contratar un abogado laboral privado y punto. Esos abogados por lo general no le cobran a usted nada por hacer una demanda. Afortunadamente el estatuto permite que el abogado que lo represente a usted en este proceso legal pueda recibir sus honorarios, el pago de sus honorarios, si logra ganar el caso por usted o como parte de un acuerdo en una conciliación. Así que eso no debería ser un deterrente para que usted no ejerza sus derechos. Contrate un abogado privado laboral, porque esos abogados por lo general nunca le van a cobrar por adelantado. De acuerdo, muchas gracias. Y en el caso de la trata, Francesco, ya habías incluso empezado a comentar algunos puntos. ¿Podrías elaborar al respecto también cuáles serían los pasos para que una víctima que decide pedir ayuda, cómo lo puede hacer y hacia quién se tiene que dirigir? Claro, bueno, yo creo que es importante que llamen a la línea de atención para víctimas, que es el 1-888-373-7888. De nuevo, 1-888-373-7888. O pueden llamar a mi organización, porque nosotros somos como el camino y les guiamos en todo el proceso, y el número es el 786-275-4364. De nuevo, es el 786-275-4364. Y nosotros tenemos las conexiones con la Fiscalía, con el FBI, con el Homeland Security, y en el momento en que alguna persona se sienta que está siendo traficada, nosotros, claro, tenemos ya toda la experiencia y sabemos cómo manejar este tipo de temas, pero lo importante, de nuevo, para no alargarme mucho, es saber que hay ayudas y que hay sitios donde nosotros podemos trabajar en ayudarles a salir del sistema de explotación. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, estos temas son sumamente importantes y definitivamente tenemos que seguir trabajándolos y elaborando aún más. Pues requiere mucha asistencia para nosotros. Trabajar con las dos organizaciones es sumamente importante. Y bueno, también recordar que aquí en el consulado, a través del el Departamento de Protección,
pues trabajamos con ambas organizaciones y también el equipo está para apoyar cualquier necesidad y pues de necesitar alguna asistencia más específica, pues poderlos también turnar a organizaciones como con las que estamos aquí trabajando. Muchas gracias. Les recuerdo, el teléfono es el 305-979-1534. Igual mantendremos la información de ambas organizaciones que nos están aquí acompañando para aquella persona que quisiera tener más datos al respecto. Y nuevamente les agradezco a ambos el trabajo que hace el consulado con las dos organizaciones, vuelvo a repetir, son sumamente importantes, por lo cual que estén aquí colaborando con nosotros en esta semana de derechos laborales es sumamente importante y pues seguiremos hablando al respecto, apoyándonos y sobre todo pues apoyando a la comunidad. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti, Jonathan. Gracias. Hasta luego, señor cónsul. Hola. ¿Sabías que cada año cientos de trabajadores mexicanos vienen a los Estados Unidos para trabajar de manera temporal en la agricultura y la industria de los servicios? Como parte de las labores de protección que realiza de manera regular este Consulado General de México en Miami, se brindan servicios de protección y orientación a los connacionales que sufren abuso por parte de sus empleadores, tales como incumplimiento del pago de salario mínimo, incumplimiento del pago de horas extras o condiciones peligrosas de trabajo. Para que los mexicanos conozcan sus derechos, el Consulado General de México en Miami estará organizando este año, del 31 de agosto al 4 de septiembre, la Semana de Derechos Laborales. Por favor, acércate a las redes sociales del consulado para que puedas participar y conocer de los eventos que tendrán lugar de manera virtual. Participa. Gobierno de México. ¿Sabías que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado el acoso sexual y el hostigamiento laboral como una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores? Si has sido víctima o testigo de alguna práctica entre un patrón o compañero de trabajo que agreda, dañe o amenace la integridad de una persona de manera física, psicológica o sexual, no te calles, denuncia. El fomentar lugares de trabajo seguros es responsabilidad de todos. Acércate a la ventanilla de atención integral a la mujer, en donde te ofreceremos diversos servicios, información y orientación legal. Recuerda, tus derechos como tú son esenciales. Gobierno de México.